era difícil conceptualizarlo, ¿sí? Que está dentro de lo que nosotros decimos que es una zona espiritual o íntima, reservada de las personas, ¿sí? De su grupo, y que establece el artículo 19 de la Constitución, cuando establece que deja reservada a Dios y exenta de la autoridad de los magistrados las acciones de los hombres que hacen, ¿qué sucede? Dan tres situaciones. Que no ofendan Hola, a la hola. moral, que no dañen Que a no terceros, ofendan a la moral pública. ¿Qué más? que no dañen a terceros Exacto. y no me acuerdo. Ah, que no Y ofendan al el orden orden. público. Sí. Exacto, ¿sí? El orden, moral pública y derechos de terceros, ¿sí? Bien, luego nosotros empezamos a decir que había algunos autores, entre ellos Carlos Nino, que hace una diferencia entre intimidad y privacidad, ¿sí? Una que dice, bueno, es la esfera que está exenta, o sea, que no se la ve, ¿sí? De ese conocimiento generalizado de terceros. Esa sería la intimidad. Mientras que la otra son acciones privadas, pero que como no dañan a otros, por más que se cumplan a la vista de los otros o que los otros las sepan, como no tienen ningún daño, bueno, se las considera privadas, ¿sí? Y yo le decía que, sin perjuicio de que así como Nino y otros autores hacen esta diferenciación, en general se unifica tanto intimidad como privacidad como si fueran sinónimos, ¿sí? Y entonces incluimos tanto las acciones que se hacen en la esfera íntima, en la esfera que no es conocido, ¿sí? Que no se exterioriza al resto de la sociedad, al público, amigos, al que fuera, como las que se hacen dentro de, por ejemplo, su casa, ¿sí? Pero mientras no provoquen esos tres daños que habla el artículo 19, quedan reservadas, ¿sí? Y entonces no es pasible de ser juzgada por los magistrados, ¿sí? Bien, Profe, uno esto de, lo dice Nino, ¿no? La diferencia entre privacidad y intimidad. intimidad. Sí, sí, Perfecto. es uno de los más conocidos, digamos, que hace esa distinción, ¿sí? En general, ustedes, si, según el autor que lean, puede ser, por ejemplo, que lo encuentren, pero en general la doctrina es más contesta en decir, bueno, intimidad y privacidad son sinónimos, ¿sí? Y no importa si se hacen o no delante del exterior, delante de otra gente, sino que lo que es importante es que esas acciones de por sí no dañen, no perjudiquen los derechos de terceros, ni la moral, ni el orden público, y entonces me corresponden a mí y nadie me puede juzgar por eso, ¿sí? Perfecto, muchas gracias. Entonces, también hablamos de que no es lo mismo, ¿sí? Cuando uno habla del derecho a intimidad de una persona común, ¿sí? ¿Cuál es el límite? Que eso es lo que se discute a veces en los tribunales, ¿sí? Que cuando se trata de acciones o de hechos que llevan adelante personas más famosas, como pueden ser políticos, sí que tienen además, yo les diría, en el caso de los políticos, tienen una condición especial, porque se supone que la mayor parte de sus actos son públicos, claro que sus actos en torno a su trabajo, ¿sí? O si después el resto de su vida es difícil, ¿sí? Que no podamos considerar que tienen un ámbito de privacidad en su vida familiar. Y bueno, creo que llegamos a hablar un poco del caso de cuando se juzga el famoso caso de Ricardo Balbín, que se le inicia un juicio a la editorial Atlántida, que finalmente le fue ganado, debido a que se publicó una foto en la tapa, ¿sí? De una revista muy importante que lo mostraba él en la sala de terapia intensiva. La verdad, una foto muy fuerte, donde se le ve prácticamente toda la parte del torso, sobre todo desnudo,
cuando fue un líder político cuya vida, ¿sí?, fue como muy reservado de su vida familiar, la familia jamás participaba en ningún acto. Vieron que ahora los políticos es muy común que muestren a sus hijos, a sus mujeres si son lindas, son parte de la campaña. Bueno, en ese momento no era como se manejaban en general los políticos, pero además, especialmente este líder político, eh, él vivía en La Plata y entonces nunca hizo pública su vida personal, ¿sí? Había sido muy austero, sí, su vida, es decir que no había nada que pudiera correr ese límite dentro del ámbito de su privacidad para aparecer esa foto que obviamente fue robada por una enfermera, ¿sí?, sin que sepa la familia, y lo dejaba, digamos, al descubierto en una situación de debilidad muy fuerte y una imagen, sí, que obviamente a la familia le resultó tremendamente mala, sí, de verlo, sí, así públicamente frente a todo el mundo. Díganme a ver si llegamos o no, porque eso no lo recuerdo, un poco a cómo se fue desarrollando la doctrina de la Corte y qué dos vertientes, ¿sí?, aparecen en esa doctrina, según las épocas también, ¿sí?, de cómo es la integración de la Corte en una doctrina que la llamamos perfeccionista versus autonomía de la voluntad de la persona, ¿sí? Una busca, ¿sí?, esa historia del Estado que tiene que velar para que los individuos adopten y lleven adelante ciertos comportamientos de excelencia, ¿sí?, de ideales de comportamientos, y entonces ahí el Estado marca, regula, ¿sí?, ciertos aspectos de la vida humana personal, ¿sí? Y la otra es al revés, es la que le da mayor libertad al individuo, se retrae el Estado dándole justamente un mayor margen de libertad y de autonomía de la persona, ¿sí? ¿Hasta ahí llegamos? No, eso no Sí, lo sí. habíamos visto, creo. ¿O sí? Lo había mencionado, pero había dicho que lo íbamos a seguir viendo en esta clase. No. Bueno, Claro. perfecto, perfecto entonces. Bueno, estas dos son las ideas base sobre las que se va manejando y armando la jurisprudencia. Pero ustedes van a ver ahora con los diferentes casos y como les decía, con las diferentes integraciones de la Corte Suprema, cómo cuando uno cree que se avanzó, ¿sí? Porque si vamos desde un perfeccionismo, como les decía antes, que buscó siempre el derecho constitucional, es llevar el Estado a la mínima potencia, a la menor intervención y darle mayor libertad al hombre. Por ende, nosotros vamos a estar por una mayor autonomía de la persona, ¿sí? Pero vamos a ver cómo, según el caso y según la integración de esas cortes, es decir, quiénes son los que integran esas cortes, cómo hay un ida y vuelta y hay retrocesos, ¿sí? En esta materia, ¿sí? Y entonces, ¿cómo se considera si el Estado debía intervenir o no, ¿sí?, hacia delimitar ese ámbito de intimidad o privacidad? Les diría que uno de los primeros casos por ahí que uno no, podría mencionar es del año 77, ¿sí? Porque ahí hablaba la Corte, se había dictado, muchos planteaban, ¿sí?, la inconstitucionalidad de la ley de matrimonio civil, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, aquí no se permitía el divorcio, ¿sí?, legalmente. En esa época iban inclusive a otros países a divorciarse y entonces se casaban vía Paraguay, ¿sí? O sea, de alguna forma se obligaba a las personas a estar como en un ámbito de ilegalidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, la ley de matrimonio civil no permitía esto. Entonces, de alguna forma le diría que delimitaba este ámbito de libertad en un sentido negativo, ¿sí?
que la verdad es que el artículo 19 hace esa delimitación en sentido negativo. ¿Por qué? Porque dice, considero privado las acciones que de ningún modo, o sea, que no ofendan a la moral pública, no perjudiquen derechos de terceros, ¿sí? No ofendan al orden público, ¿sí? Entonces, todo eso, esa intimidad de cada individuo, sean buenas o malas decisiones de sus vidas, ¿sí? Hace que caigan dentro de una doctrina o de otra. En el año 78 hubo un caso que se llamó el caso de, conocido, ustedes lo van a encontrar como de Ariel Colavini. Ariel Colavini fue condenado, ¿sí? Porque se le habían encontrado 2 cigarrillos de marihuana que tenía escondidos, ¿sí? Entre la ropa. La corte en ese momento, con una clara posición perfeccionista, resolvió esto de encarcelar a Colavini porque decía que el consumo de drogas era una degradación, una autodegradación moral, ¿sí? Y entonces decía que independientemente de cualquier consideración sobre el entorno de los daños físicos o psíquicos individuales, socialmente eso impactaba, ¿sí? Y entonces ese hábito generaba una razón suficiente para que el Estado interviniera, ¿sí? Y el Estado entonces debía inducir a los individuos a adoptar modos de conducta que consideraran dignos, ¿sí? Que se consideraran dignos. El consumo de drogas entonces quedaba fuera del ámbito de la libertad de las personas, ¿sí? Y fuera del ámbito que respeta la norma constitucional. Es más, en ese fallo se decía que la toxicomanía tenían el mismo efecto que las guerras que habían asolado a la humanidad y a las pestes, ¿sí? Que por empezar, además, el consumo, la drogadicción en realidad, que el consumo forma parte de un proceso que estaba compuesto por varias etapas. Entonces decía, el primero es la producción, después hay una elaboración, después hay una intermediación, después hay una compra, hay una tenencia del usuario, ¿sí? Y ya el uso personal, entonces, cuando se llega ahí, evidentemente también eso queda fuera de la libertad del hombre, según lo que señala a interpretación de estos jueces, ¿sí? De la Constitución Nacional. Esto pensemos que era gobierno autoritario, ¿sí? Viene la democracia, hay una nueva Corte Suprema, y aparece el famoso caso en diciembre del 84, Ponseti de Balbín. Se condena a la Editorial Atlántica por publicar esta foto del líder político, ¿sí? Debió pagar una indemnización y ahí lo que dice la Corte es que la Constitución protege jurídicamente un ámbito de autonomía individual. Y ese ámbito de autonomía individual está constituido por sentimientos, por costumbres, por relaciones familiares, es decir, por todos los hechos o por todas las circunstancias, ¿sí? Que son formas de vida que son aceptadas por la comunidad y eso hace que estén reservadas a los individuos, ¿sí? Y el derecho a la imagen, ¿sí? Que es lo que se cuestionaba en ese caso, está dentro de ese ámbito de privacidad, ¿sí? Es decir, ahí la Corte corre, ¿sí? El límite y hay una ampliación de las acciones privadas protegidas por las normas constitucionales, ¿sí? Es decir, lo que llega a sostener la Corte es que no importa si son morales o inmorales, ¿sí? Esas acciones privadas es que se justifican de la intromisión del Estado siempre que no produzcan daños, ¿sí? Entonces, en todos los votos de ese fallo, lo que quedó asentado es que para una sociedad libre,
el derecho a la privacidad que establece el artículo 19 de nuestra Constitución Nacional, funda el derecho individual que en conjunto, en comunidad, va a ser el derecho de toda una sociedad, ¿sí? Bueno, en 1986 hay dos casos que se vuelven a relacionar, así como el de Ariel Colavini, con la tenencia de estupefacientes para consumo personal, porque fíjense, 2 cigarrillos de marihuana no parecía que fuera así un vendedor de drogas, ¿sí? Ariel Colavini. En el caso Capalvo y Basterrica, que los dos tienen el mismo tema y entonces los dos comparten los mismos argumentos, ahí sobre todo aparecen dos votos, ¿sí? que fueron de los doctores Belucio y Baqué, donde se da una interpretación muy amplia de la norma del artículo 19, ¿sí? Y entonces directamente ellos dicen, la tenencia de estupefacientes para consumo personal es una conducta privada. Queda totalmente al margen del artículo 19 de la Constitución y no basta la posibilidad potencial de que ésta trascienda para incriminarla, sino que es necesario probar la existencia de una conducta concreta del peligro para la salud pública. No importa si es peligro para una persona no es salud pública, ¿sí? Ahora, si nosotros decimos, bueno, esto puede ser una pandemia, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando hablábamos del COVID? ¿Sí? Esto, la conducta de cada persona podía ahí, qué lugar, ¿no? Para achicar justamente cómo se achicó la existencia de esta libertad personal, ¿sí? De acciones privadas, ¿sí? Si nosotros salimos a la calle o no salimos a la calle, o hasta qué hora estamos afuera, o hasta qué hora no estamos afuera, es algo que todos lo ejercemos todo el tiempo, nunca lo tomamos en cuenta y fíjense cómo en un determinado momento, ¿sí? Por la existencia de un concreto peligro para la salud pública, bueno, esto fue regulado, ¿sí? Y también fue regulado, se mantuvo dentro de su regulación y luego tuvo que ser ampliado a partir de excederse en el tiempo, ¿sí? Porque ya entonces no era un peligro para la salud pública, así como había sido planteado al principio, ¿sí? Entonces, en este caso, ya le digo, del año 86, ellos dicen, bueno, la norma se refiere a la moral, orden público o derechos ni perjudican derechos del tercero. Entonces, siempre lo que tiene que interpretarse de esta norma es como que el daño a los terceros es lo abarcativo del orden o la moral pública. Es decir, se transgrede ese orden y moral pública cuando se perjudican o lesiones de terceros, ¿sí? No cuando me perjudico yo solo, ¿sí? Entonces, esto es lo que planteaban. Tanto Carlos Nino como Arturo Sampay ahí expresaron que el orden y la moral pública también están representados o abarcados por el daño a los terceros. Y los tres conceptos, decían ellos, hacen referencia a la virtud de la justicia. En los tres supuestos lo que se está protegiendo es a los terceros, no a ideales de excelencia de vida planteado por un grupo de personas, aunque ese grupo de personas sea la mayoría de las personas, ¿sí? Nosotros no tenemos por qué manejarnos con niveles de que un grupo diga cuál es la vida ideal que debemos tener, ¿sí? Ahora, si nosotros estamos dañando, bueno, ahí sí, hay un parate, ¿sí? Entonces, tanto el orden como la moral pública operan como un límite indispensable de la libertad individual, ¿sí? Pero si se dictan leyes o sentencias basadas en ellos, el único fundamento de las mismas va a ser el daño a terceros, ya sea individual o colectivamente, ¿sí? Bueno, John Stuart Mill hablaba de lo mismo, ¿sí? Cuando uno ejerce un poder sobre algún miembro de la comunidad, ¿sí? Contra su voluntad, ¿sí? Entonces ahí
se va a operar una garantía suficiente de que no estamos dentro del ámbito de la privacidad o de la libertad del individuo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el propio bien físico de la persona no es garantía suficiente, pero de otra persona o de otro grupo de personas, sí, ¿sí? Y entonces aparece como yo siempre les digo, sí, se los vuelvo a repetir acá, siempre aparece en esto lo de la ética privada, ¿sí? Esa ética que está reservada a Dios. Y también hay una ética republicana, una ética pública, ¿sí? Donde están también custodiados todos los bienes y los derechos de las personas, ¿sí? Y entonces, cuando nosotros hablamos de las personas, hablamos siempre de terceros. Sin embargo, en estos casos, es muy interesante también el voto de Petracchi, ¿sí? Porque él hace les diría, la más alta expresión lo lleva a la defensa del principio de la autonomía de la persona, ¿sí? Le da, les diría, una amplitud al concepto, ¿sí? de derecho a la intimidad que da el artículo 19, que hasta ese momento había sido desconocida. En primer lugar, él lo que dejaba sentado era el momento histórico por el que había atravesado el país, ¿sí? O sea, él hacía alusión a que veníamos de una dictadura, que este era el primer gobierno democrático, y entonces como que él entendía que era un momento histórico, ¿sí? Para establecer definitivamente nuestro sistema democrático y republicano y hacer, ¿sí? Como una base fundamental en la estructura de nuestro orden jurídico, ¿sí? Él hacía alusión a Cooley, yo les había creo que dicho, ¿no? Que Cooley, que era un filósofo inglés del siglo pasado, él decía que el derecho a la intimidad era el de ser dejado en la soledad de su espíritu, ¿sí? O sea, el Estado, ¿sí? Dejaba a la persona en esa soledad, ¿sí? Para asegurar que la autodeterminación de su conciencia cuando tomaba cualquier decisión para su plan de vida, en todos los aspectos, en todas las dimensiones del plan de vida de las personas, ¿sí? Entonces decía, esos planes está dentro de su competencia personalísima, ¿sí? Excluye totalmente la invasión, la intromisión del Estado, ¿sí? Salvo que haya un problema de convivencia social, ¿sí? Entonces ahí sí se puede admitir como vía excepcional la intromisión del Estado en esa dimensión individual, ¿sí? Entonces ahí Petracchi distingue una ética privada y una moral pública. Entonces dice, no pueden concebirse como acciones privadas las que se hacen en privado. ¿Por qué? Porque se pueden cometer delitos en privado, ¿sí? Y eso no deja de ser delito por el hecho de que no sean conocidos, ¿sí? Justamente la diferencia radica entre una y otra es si dañan o no a terceros, ¿sí? Y aparecen votos de Fait y de Caballero, que eran los otros miembros de la corte en ese momento, que están en disidencia con estas posturas, y ellos aparecen con una postura perfeccionista, y entonces transcriben argumentos que fueron del fallo de Ariel Colavini, ¿sí? Entonces ellos lo que dicen es que es imposible la tutela estatal para proteger la propia degradación. Entonces dice, hay bienes que son superiores, ¿sí? Entonces, frente a un peligro abstracto, el legislador es quien tiene que captar la moralidad pública, que es la que el hombre medio representa. Y entonces definir en qué casos las acciones privadas que conducen a esa propia degradación pueden proyectarse y ofender a la moral pública, ¿sí? Otros fallos, ¿sí? Que aparecen en esa época, pero también con esta postura mucho más aperturista,
de la autonomía de la persona, fueron Sejian contra Sac de Sejian del año 86, ¿sí? Que es la elección de vida con disolubilidad del matrimonio, y entonces se declara inconstitucional la ley de matrimonio civil. Hay un artículo, que era el artículo 64, que justamente no admitía la disolución del vínculo, ¿sí? Entonces ellos dicen, ¿y por qué no se va a admitir? ¿Sí? Esto va en contra del artículo 19 de la libertad de las personas, ¿sí? Yo me puedo casar conforme a lo que dice la ley, perfecto. Ahora, si yo en un momento no tengo la voluntad de seguir con esa persona, no perjudico a nadie. Y entonces esto está dentro del ámbito de mi privacidad, de mi intimidad, y está protegido en forma negativa por el artículo 19. Y entonces se declara la inconstitucionalidad de esta ley, ¿sí? En el año 89 también apareció un caso muy, muy conocido, que fue el caso Portillo. Alfredo Portillo debía cumplir, en esa época había servicio militar obligatorio, y él no se había presentado a cumplir, ¿sí? Amparándose en su libertad de conciencia y religión, ¿sí? Él era testigo de Jehová, y entonces, ¿sí? Bueno, él decía que no estaba, entonces no podían ellos utilizar armas, ¿sí? En base justamente a su religión. Y la verdad es que el fallo rescata todo lo que tiene que ver con la esencia del principio de la autonomía de la persona. En el año 1990 termina el primer gobierno democrático, se elige otro presidente, se da una ampliación de los miembros de la Corte y se producen cambios, ¿sí? Y en esos cambios de jurisprudencia, cambio de concepción de la nueva Corte, se pasa nuevamente en los votos de la mayoría a concepciones perfeccionistas, ¿sí? Un claro caso, ¿sí? Es que en el caso de Montalvo, ¿sí? Ernesto Montalvo, por las mismas circunstancias de Ariel Colavini, de tenencia de estupefacientes para uso personal, se retoma totalmente la doctrina Colavini, ¿sí? Una de las notas casi, les diría, más importantes de ese fallo es que cuando la expresión que da, ¿sí? El artículo 19, cuando dice que de ningún modo, ¿sí? Ofendan, significa que las acciones quedan fuera del ámbito de los magistrados. Pero esto no es necesario que sean ofensivas o perjudiciales. Basta que de algún modo tengan ese carácter de algún modo cierto o ponderable, decían ellos, ¿sí? Entonces, ellos hablaban del peligro abstracto, de lo que podría llegar a pasar, ¿sí? En 1991, ya con la misma concepción todavía de la Corte, se dicta sentencia en un caso que fue de la CHA, era la Comunidad Homosexual Argentina, donde ellos llegan a la Corte vía recurso extraordinario porque se le denegaba la solicitud de personería jurídica, ¿sí? Ahí aparecen dos posiciones, la de Fait y Petracchi, dentro de la autonomía de la persona, ¿sí? Fait, que muchos años había mantenido esta postura un poco más perfeccionista, en el caso de la CHA, él cambia de posición, ¿sí? Se suma a Petracchi, que lo venía sosteniendo desde antes, y dicen, no, bueno, esta comunidad era como una especie de fundación, organización, que aún hoy tiene personería jurídica, y ellos trabajan en la lucha contra el SIDA, inclusive, y derechos, ¿sí? De las personas homosexuales, que han recibido mucha discriminación y se sigue discriminando, aunque no parezca mentira, muchísimo en este país en términos de el sexo elegido, el género, etcétera. Y entonces les denegaban, ¿sí? Poder tener personería jurídica esa organización. Bogiano,
¿sí?, expresó en ese momento que cuando se produce un daño a los familiares, a la sociedad o a sí mismos, puede consentirse que se le infringe un daño serio. Entonces dice que no se discrimine a los homosexuales con el alcance que pretendía la comunidad homosexual argentina, si bien puede razonablemente ser considerada como una pública defensa de esa condición en grave conflicto con los principios familiares, sociales, morales, religiosos, y él agrega jurídicos del país y aún del extranjero. ¿Sí? Fait y Petracchi, totalmente en disidencia, dicen que justamente la protección del ámbito de privacidad es uno de los mayores respetos, ¿sí?, de los mayores valores, les diría, de respeto a la dignidad del ser humano. Y un rasgo que distingue de manera esencial entre el Estado de Derecho y las formas autoritarias de gobierno, ¿sí? Como sea el sentido que se le dé al artículo 19 de la Constitución Nacional, llama moral pública, lleva a afirmar que las interpretaciones no pueden repugnar el respeto a principios constitucionales superiores, ¿sí?, los que ellos sostienen que no pueden ser postergados por discrepancias en las convicciones, por extensas que sean, ¿sí? En resumen, para que ustedes tengan cuenta, a ver, Ariel Colavini en 1978, en 1984 Ponseti de Balbín, en 1986 aparecen los casos Capalvo y Basterrica, y 3 meses después Montalvo. Portillo en 1989, en 1990 Cejián, en 1993 el caso Bajamondes y luego en el 2002 Portal de Belén, ¿sí? En Capalvo y Basterrica, recuerden que se vuelve, ¿sí?, por tema de drogas, lo mismo que en el caso Arriola, ¿sí?, y Bajamondes. Bajamondes, si bien fue del 93, si bien fue declarado abstracto para la mayoría de los miembros de la Corte, trató tangencialmente que la decisión de una persona, testigo de Jehová, de oponerse a una transfusión de sangre, aunque esté en peligro su vida, se haya comprendido dentro de las acciones privadas del artículo 19 de la Constitución. Establece el derecho al propio cuerpo, ¿sí?, lo cual es muy importante. Profe, En disculpe, el, disculpe, hacer de nuevo el listado de cómo vinieron los años desde 1986 con los fallos? Porque lo dijo muy rápido y 19, empieza en 1978, ¿sí?, donde ustedes lo van a ir viendo con sí, Colavini. En el 84 van a ver el cambio con Ponseti de Balbín. Luego van a ver Capalvo y Basterrica en el 86. En Portillo, ¿sí?, que aparece en 1989 otro cambio. Y en 1990, perdón, en Cejián contra Sac de Cejián, ¿sí?, que era el tema del divorcio, ¿sí?, aparece otra postura, ¿sí? Luego, Bajamondes y Portal de Belén, ¿sí? Acuérdense que genial, gracias. Bajamondes es el testigo de Jehová, ¿sí? Y Portal de Belén era trataba el caso de la prohibición de la píldora anticonceptiva, ¿sí? ¿En qué año es? ¿Cómo? ¿En qué? 2002. Ah, perfecto. 2002, sí. Portal de Belén es contra el Ministerio de Salud, y ahí lo que se advirtió fue un grave retroceso, ¿sí?, en el avance logrado en torno al principio del ámbito de la intimidad y las conductas autorreferentes de las personas, ¿sí? Ahí lo que se dijo es
que si se destruye la vida, ¿sí? Y entonces la gran discusión de cuándo hay vida, ¿sí? Piensen que todo esto es muy anterior a nosotros hoy, ¿sí? Tenemos derecho al aborto, imagínense, ¿sí? Pero es interesante ver cómo va cambiando, ¿sí? Estos límites del ámbito de la libertad de las personas, ¿sí? Bien, ¿hasta acá alguna duda? Yo no entendí muy bien cuál era la postura de Bogiano, qué es lo que Bogiano decía en el caso de la Cha. En el caso de la Cha, Bogiano justamente está en contra de reconocerles, ¿sí? Entonces él dice, bueno, sí, está bien, puede ser, sí, una cuestión de defensa, pero no puede, porque él dice que eso podría ser una cuestión de peligro abstracto o potencial, ¿sí? No sé, como si alguien le puede contagiar a otro ser homosexual, ¿sí? Como si fuera una especie de enfermedad, ¿sí? Porque bueno, parte de los señores que llevaban adelante esta postura, que no es que todo el mundo tiene que estar de acuerdo con ser homosexual, pero cada uno elige su sexualidad, ¿sí? En todo caso. Y no veo en ningún lado ni ninguna constatación científica que nos diga que eso es contagioso por sí, ¿sí? Nadie se vuelve homosexual porque el otro lo sea, ¿sí? Ni nadie toma droga porque otro se esté drogando con 2 cigarrillos de marihuana. Digamos que hay algo dentro de la persona que hace que lo lleve a tomar ese tipo de decisiones para hacerlo o no hacerlo, ¿sí? Pero por eso me parece muy interesante cuando ellos hablan de que no se puede hablar de, los peligros tienen que ser concretos, ¿sí? No se puede hablar en abstracto, ¿sí? Sin datos, en todo caso, científicos que ameriten estar de uno u otro lado. Y si no, tiene que estar siempre por el lado de la libertad, como es la posición de Fait y Petraki, ¿sí? Bogiano era dentro del grupo de la nueva mayoría de la Corte que van otra vez hacia el perfeccionismo, ¿sí? Perfecto, gracias. Bien. ¿Alguna duda? ¿Otra? ¿Todo bien? Bueno, entonces vamos a empezar con un tema nuevo que es igualdad y no discriminación, ¿sí? Ahora nos vamos del artículo 19 a ver el artículo 16 de nuestra Constitución Nacional. ¿Qué dice nuestro artículo 16? A ver, alguno que lo lea, que tenga ganas, que no sean siempre los mismos, ¿sí? Porque a algunos no les conozco la cara directamente. Todos sus habitantes, Sí, a todos ver, sus habitantes son iguales ante la ley y admisibles en los empleos sin otra condición de la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas. bien. ¿Y qué sigue diciendo? Bien. Este artículo 16, ¿sí? Les diría que es de los artículos también que provienen, ¿sí? De los antecedentes constitucionales más antiguos, ¿sí? Ya en la primera Junta de Gobierno, ¿sí? Ustedes se acuerdan cuando se abolió la esclavitud, ¿sí? Ahí Mariano Moreno planteó la igualdad, ¿sí? Al abolir, perdón, la esclavitud, ¿sí? Entonces, si bien tanto en los proyectos de constitución de 1819 como de 1826, no existía, ¿sí? Una mención a los tributos, solo se establecía la prohibición de otorgar privilegios exclusivos, se hablaba en ese entonces, ¿sí? Se hablaba de privilegios exclusivos, de distinciones, ¿sí? Con excepción de los que fueran producto del talento de las personas. Entonces, no eran ni transferibles ni se podían heredar, ¿sí? Y sí se prohibía de manera expresa conceder títulos de nobleza hereditaria, ¿sí? Todos los individuos de una sociedad pasan a tener atributos comunes
Y en eso consiste la igualdad, ¿sí? Entonces, originariamente la igualdad se funda en la identidad de la naturaleza que tenemos todos los hombres. Entonces, eso ha hecho que las leyes, ¿sí?, igualen a los hombres en su vida social. Si todos tenemos la misma condición, todos tenemos que tener los mismos derechos. Ahora, se emplean varias acepciones de la palabra igualdad que corresponden, les diría, a órdenes diferentes, ¿sí? Uno puede hablar de igualdad natural, ¿sí? Es decir, todos somos iguales en tanto somos seres humanos. Es una naturaleza humana. Igualdad civil es el goce de todos los derechos por igual que constituye la libertad civil en una sociedad determinada. La igualdad política, ¿sí?, que consiste en que todos tenemos los mismos derechos por los cuales participamos en la formación del gobierno o en la formación de las leyes, ¿sí? En 1776, al independizarse los 3 estados de Norteamérica, de las antiguas colonias inglesas, ellos decían que todos los hombres fueron creados iguales y que ellos sostenían esas verdades como evidentes por sí mismas, ¿sí? Fíjense que esto lo decían el 4 de julio de 1776. Decía, sostenemos estas verdades como evidentes por sí mismas, todos los hombres han sido creados iguales. Pero ¿qué pasaba en este país en esa época? Y hasta muchísimos años que siguieron así. ¿Qué tenía este país, Estados Unidos? Esclavos. Esclavos, tal cual. Fíjense, semejante afirmación de que todos los hombres han sido creados iguales y sin embargo ellos declaran la libertad de los esclavos recién en 1865, o sea, casi 90 años después, ¿sí?, cuando a través de una enmienda, la enmienda 13ª de la Constitución, cuando logran, a través de las armas de la Unión, vencer a los estados que sostenían la esclavitud, ¿sí?, la famosa guerra interna, ¿sí?, que tuvo Estados Unidos. Por eso, volviendo a nuestro país, les diría, este primer derecho de la igualdad que fue proclamado en aquella Asamblea General Constituyente de 1813, ¿sí?, hay lo que nosotros tuvimos en esa Asamblea General Constituyente, que lo que se establecía era la libertad de vientres. La esclavitud era una institución que estaba vigente desde muy antiguo e incluso había creado propiedad sobre los esclavos, ¿sí? La Asamblea no quiso, ¿sí?, entonces avanzar de cuajo sobre esta odiosa desigualdad sin indemnizar a los dueños por su valor, ¿sí? Entonces se produjo gradualmente para no perjudicar esto de los derechos adquiridos y entonces lo que hace es proclamar la libertad de vientres el 2 de febrero de 1813. Es decir, todos los niños que nacieran a partir del 31 de enero de 1813 en el territorio de las Provincias Unidas del Río de la Plata se consideraban libres, ¿sí? Y bueno, y así debían ser respetados, ¿sí? Inclusive la Asamblea fue un poquito más allá cuando hizo extensiva esa libertad a todos los que en esa calidad se introdujeran de país extranjero, quedaban libres por el solo hecho de pisar el territorio de las Provincias Unidas, ¿sí? ¿Qué pasó? Esto nos trajo algunos problemas con la Corte de Brasil, con el gobierno de Brasil en realidad, y entonces la Corte brasilera pidió precisiones a la Asamblea del año 13, quien no desconocía, la Asamblea nuestra, su derecho para dar un amplio sentido a esa libertad.
¿sí? Pero la verdad es que por consideraciones de política internacional, en 1814 se sancionó una norma temporal, ¿sí? Donde la libertad acordada a los esclavos que se introdujeran de países extranjeros, debía entenderse que de ningún modo podían ser considerados libres aquellos que se hubieran fugado o transfugado, como le llaman ellos cuando es de otro país, eh, tampoco los que venían en calidad de sirvientes. Es decir, podían considerarse libres aquellos que llegaban por vía del comercio o la venta. Es decir, los de acá no podían seguir comprando, ¿sí? Entonces, si llegaban de esa forma, eran libres. Ahora, si eran, claro, porque era tal la fuga que se producía de Brasil para nuestro territorio, que entonces esto es lo que hizo la queja del gobierno y esas especificaciones que pidió la Corte brasileña, que entonces aparece estas consideraciones temporales de la Asamblea, ¿sí? La Constitución, ¿sí? En nuestro artículo 15, dice que en la nación argentina no hay esclavos, ¿sí? Los pocos que hay, dice la Constitución del 53, quedan libres desde la jura de esta Constitución, ¿sí? Y una ley especial reglará las indemnizaciones a que dé lugar esta declaración, ¿sí? Justamente, ¿por qué? Por esto de que habían sido, ¿sí?, producto del derecho de propiedad, y entonces el Estado indemniza a los dueños de esos esclavos para volverlos hombres libres, ¿sí? La realidad es que producto de los vaivenes institucionales y de reglamentaciones, el principio de la libertad absoluta entonces no se hizo posible cuando fue establecido por la Asamblea del año 13 y terminó siendo un proceso progresivo, ¿sí? Un poco, les diría también, como consecuencia de los diferentes principios democráticos que fueron evolucionando y que se fue configurando. Y cuando nuestra ley fundamental termina, ¿sí?, siendo dictada, ¿sí?, desde el año 13 hasta 1853, pasan todos muchos años, y entonces quedaban muy pocos esclavos, y entonces ahí sí termina de consagrarse a la libertad absoluta de los hombres entre sí. Incluso, si ustedes observan en el último párrafo del artículo 15, prevé que los esclavos que de ninguna manera se introduzcan, dice de que cualquier modo se introduzcan libres por el solo hecho de pisar el territorio de la República, ¿sí? Y en la segunda parte ya hace alusión al contrato de compraventa de personas. Y entonces ahí sí dice, es un crimen siendo responsables quienes los llevaran adelante, incluso el funcionario o escribano que lo autorizara, ¿sí? Es decir, al prohibir y considerar un crimen la compra y venta de personas, lo que sobre todo hizo fue suprimir el tráfico de negros entre América y África que se daba, ¿sí? Y entonces ahí sí queda confirmada esa igualdad que había establecido la Asamblea del año 13, ¿sí? Con la reforma o terminación de la Constitución del 53-60, se abolió un tratado que la Confederación había firmado con Brasil, por el cual se le concedía a ese país la extradición de los esclavos que se fugaban de allá, ¿sí?, completándose entonces, ¿sí?, una de las más grandes conquistas de nuestra revolución, ¿sí? Me parece interesante, ¿sí?, recordar
yo siempre les hago alusión a que nuestra Constitución, cada uno de sus artículos tiene esos antecedentes dentro del constitucionalismo histórico. Y me parece que también entonces es importante recordar que la igualdad civil de los nacidos dentro del territorio argentino, por ejemplo, ya el decreto, ¿sí?, de 1811 fue un decreto sancionado por la Junta Provisional de Gobierno de 1811, abolió el tributo que pagaban los indios a la corona de España. ¿Sí? Esto fue, digamos, ya un avance de alguna forma hacia la igualdad. ¿Sí? La ley de marzo de 1813, ¿sí?, que abolió y confirmaba, digamos, lo anterior y suprime, ustedes se acuerdan, la mita, las encomiendas y los servicios personales, ¿sí?, bajo cualquier forma o título, y que se los tenga a los indios por hombres perfectamente libres y en igualdad de derechos de todos los ciudadanos, ¿sí? También avanza sobre la igualdad, ¿sí? La Constitución de 1819, que también los declara libres, iguales y sujetos a las mismas leyes, y que tampoco tenían que pagar ninguna tasa o servicio personal. Y entonces, finalmente llegamos a la Constitución del 53, que confirmó este derecho histórico, suprimiendo toda prerrogativa de sangre y de nacimiento, y ordenando que se promueva la conversión de los indios al catolicismo para educarlos en la práctica de la vida civil y política. ¿Sí? Bueno, hoy, a la luz de nuestro conocimiento, ustedes se estarán preguntando, pero bueno, se les daba tanta igualdad, ¿sí?, y se los obligaba, ¿sí?, recién estábamos viendo el derecho a la intimidad, y se los obliga, ¿sí?, a los indios a hacerse católicos, ¿sí?, para educarlos en esa práctica. Pero bueno, pongámonos, ¿sí?, en ese momento, estamos hablando de 1853, y entonces se pensaba que lo mejor, ¿sí?, era esa vida civil y política a la luz de esos principios religiosos, ¿sí? ¿Alguien me quería hacer una pregunta? ¿No? Bueno, entonces, el artículo 16 en tanto expresa esto de que la nación argentina no admite prerrogativas de sangre ni de nacimiento, no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza, todos los habitantes son iguales ante la ley y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. Y en la última frase, la igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas. ¿Sí? Entonces, este artículo de la Constitución Nacional, les diría que consagra 3 sanciones fundamentales en relación con los derechos de igualdad para afirmar las bases del sistema democrático del gobierno. ¿Sí? ¿Cuáles son? Primero, supresión de los fueros privilegiados, ¿sí?, ya sea por nacimiento, estado o título. Se suprimen fueros privilegiados, ¿sí? La segunda es la opción al empleo, ¿sí? Todos tienen derechos, son admisibles en los empleos sin otra condición que esa idoneidad, ¿sí? Capacidad, competencia, ¿sí?, conocimientos, ¿sí? Y el tercero es la igualdad en las cargas públicas. Es decir, ninguna persona puede invocar ningún privilegio para ser juzgado por otras leyes o por otros jueces que los jueces y las leyes comunes, de acuerdo a las jurisdicciones establecidas. ¿Sí? Por ejemplo, los militares gozaban de fuero personal por las leyes españolas en caso de que cometieran delitos comunes. ¿Sí? Bueno, a partir de ese momento debían ser juzgados por los jueces ordinarios. ¿Sí?
Obviamente no tenía que ver esto con aquellos delitos que pudieran ejercer en sus cargos, sino que estamos hablando de crímenes comunes, de delitos comunes. ¿Sí? ¿Sí? ¿Hablaron? Bueno, esto siempre, yo digo, tenemos que dejar a salvo la reglamentación luego, ¿no? Del Congreso. Una importancia muy, o sea, les diría una nota muy importante, es la frase que habla de todos los habitantes son iguales ante la ley, ¿sí? Y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. Es decir, esto es, la ley no solo no puede establecer excepciones o privilegios que excluyan a unos de los que se les concede a otros en iguales circunstancias. Siempre hablamos de lo mismo, en iguales circunstancias, ¿sí? La verdadera igualdad consiste, ¿sí?, en casos ocurrentes, es decir, en los mismos casos, porque la ley puede hacer diferencias de acuerdo a las diferencias que los constituyeron o caracterizaron esos hechos, ¿sí? Entonces, la Corte, tal es así, que siempre sostiene que en materia de igualdad, la ley lo que dice es que debe ser igual en igualdad de circunstancias. Esa es la fórmula. Y eso es lo que la ley garantiza, justamente, la neutralidad frente a los gobernantes, ¿sí? Pero eso no significa que no pueda compensar la ley los desequilibrios, ¿sí?, que violentan el orden natural. Por ejemplo, sí, a ver si se les ocurre a alguno a ustedes. ¿Quién quiere hablar? ¿Camila? No. ¿Qué ejemplo ustedes me pueden decir? Y ahí se podría hacer una diferenciación, porque no sé si están en igualdad de circunstancias conforme a un orden natural, algo que ya viene, ¿sí? Algo que viene, algo que nos configura así, algo que... Por ejemplo, una persona, un chico que está terminando la primaria no se puede inscribir en la universidad. Sí, no sería obvio. Discriminación, Claro. sino sería que no se puede. Claro. Porque no pasó por todo eso, no está igual que un chico que terminó la secundaria, ¿no? Exacto. Bien. En términos económicos, por ejemplo, ¿qué se les ocurre? ¿Todos tenemos que pagar los mismos impuestos? Ah, no, los que son discapacitados o jubilados tienen algún tipo de subsidio. Bueno, pero más que subsidios, me parece que si yo tengo más bienes, más riqueza que otros, me corresponde que el Estado me cobre más impuestos que otros que son más pobres. Si yo cobro un sueldo frente a un empresario que gana mucho dinero, no podemos estar pagando lo mismo, ¿sí? Las leyes de cupo, por ejemplo, serían un ejemplo de esto. Sí, claro, ¿sí? Las mujeres, ¿sí? Pero ¿por qué? Las mujeres, puede ser el cupo, puede ser otro tipo de políticas también hacia la mujer, ¿sí? Las mujeres, ¿por qué tendrían que ser tratadas diferente que los hombres? ¿Porque somos inferiores? No, porque hay esta diferencia circunstancial que vos decías que afecta el orden como natural. Una diferencia circunstancial que les diría que en el caso de las mujeres, más que circunstancial, es estructural. Sí, eso, perdón. Claro. Circunstancial sería, en todo caso, las medidas que se toman para la diferencia, sí es circunstancial, en términos de temporal. No es que toda la vida debemos ser tratadas diferentes y no en todos los aspectos, ¿sí? Hay un montón de aspectos que las mujeres no tenemos por qué ser tratadas diferente a los varones, ¿sí? Porque quizás en ese aspecto, ¿sí?, los varones no pueden tener hijos, las mujeres sí, ¿sí? Entonces, podemos, no sé, condicionar a los varones a tener determinados derechos si tienen un hijo, y no, si es imposible que lo tengan,
¿sí? Desde el punto de vista natural no pueden hacerlo. Bueno, ahora las mujeres, en su momento, ¿teníamos derecho a participar de la vida política y pública del país? Al igual que los varones. No. Sí, ¿por qué no? ¿Sí? ¿Que no tenemos algún problema mental que no podíamos participar o no podíamos disponer de nuestros bienes como durante muchísimos años no pudimos? ¿Sí? Las mujeres del siglo pasado no podían disponer de sus bienes. Sus bienes, es más, pasaban directamente de sus padres varones a los maridos, ¿sí? Y no les correspondían a ellas, ¿sí? Los hijos tenían lo que llamaban la patria potestad. Eran de los varones. ¿Quién tenía a los hijos? Las mujeres los llevaban en su seno. Y sin embargo, los derechos eran de los varones. Fíjense las desigualdades cuando hablamos de desigualdad estructural, ¿sí? Entonces, ahí, ¿sí? Cuando se desequilibra ese orden que tiene que existir, bueno, ahí puede haber diferencias, pero justamente es para equilibrarlo, ¿sí? Pero si no, todos somos iguales. Y la última parte del artículo habla que la igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas, ¿sí? Pese a que esta igualdad se han admitido privilegios o, por ejemplo, impuestos de importación y exportación. Ustedes vieron que nosotros tenemos zonas de promoción industrial, por ejemplo, no es lo mismo por ahí los tributos que se pagan en las provincias del sur que en las del norte. Se ha intentado, digamos, a determinadas corporaciones, o inclusive puede ser que se den a manera de motivacional o estimulación determinadas políticas públicas que podrían parecer privilegios si como política pública, por ejemplo, un gobierno dice, bueno, quiero desarrollar tal aspecto de la economía. Sí, no sé, les digo cualquier cosa. Bueno, quiero que en los campos se siembre más trigo y menos soja, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué hace? Bueno, trata de captar esos campesinos a través de darles prerrogativas de bajarle un impuesto al campo, ¿sí? O pagarles un extra de eso, o darles facilidades para que lo exporten, en sí, ¿sí? Diferencias que, por eso digo, igualdad en igualdad de circunstancias, ¿sí? Porque también puede haber ese desequilibrio que observan los gobiernos desde lo alto, entonces en las diferencias dicen, bueno, a ver, acá hay que ayudar, acá hay que hacer esto, acá, ¿sí? Y bueno, y esto es lo que se ha intentado, ¿sí? Inclusive vieron que muchas veces se ha discutido lo del impuesto a la riqueza, ¿sí? La verdad es que el impuesto a la riqueza no necesariamente significa que los ricos, porque sí, paguen más, sino que lo que tiene que haber es que cada uno pague en proporción a sus bienes, pero no porque soy rico tengo que pagar extra, ¿sí? Como si fuera un defecto ser rico, ¿sí? Esto se ha dado en otros países, inclusive en países del primer mundo, dar un impuesto a la riqueza hace muchísimos años, y nunca fue bueno, porque además, cuando se tiene tanto poder, entonces lo que hacen esos capitales es que se van de los países, ¿sí? Ahora, nadie se va por pagar un poco más por tener más bienes, ¿sí? Eso no, porque parece natural también, ¿sí? Hay un caso, ¿sí? Que fue de la Corte Suprema del año 1927, que fue el caso Juan Drysdale y otros contra la provincia de Buenos Aires, y ahí la descripción tradicional de la igualdad constitucional parte de la igualdad tributaria, ¿sí? Y entonces en Drysdale se dijo que la igualdad ante la ley comporta la consecuencia de que todas las personas sujetas a una determinada legislación dentro del territorio de la nación sean tratadas del mismo modo, siempre que se encuentren en idénticas circunstancias
y condiciones. Y en materia impositiva, la Corte estableció reiteradamente que la observancia de aquel principio se cumple cuando, en condiciones iguales, análogas, ¿sí?, se imponen gravámenes iguales a los contribuyentes. Que esa vaguedad con que aparece enunciado el principio es solo aparente, porque el criterio de las semejanzas y diferencias se aplican en cada caso particular y deben ser objeto de examen. La regla de la igualdad no prescribe una regla rígida de igualdad, sino que es una regla que se somete a la discreción y sabiduría de los gobiernos con una amplia latitud para ordenar y agrupar y distinguir y clasificar los objetos de la legislación, ¿sí? Y a su vez, solo el hecho de la clasificación no es suficiente por sí sola para declarar si una ley ha violado o no la garantía del artículo 16, ¿sí? Es demostrar que ella se ha basado en una diferencia irrazonable para ser contraria al artículo 16, ¿sí? Es decir, en una selección puramente arbitraria. Pero si es razonable esa diferencia, bueno, es perfectamente constitucional y legal, ¿sí? La legislación, al regular los derechos individuales, establece clasificaciones de las personas y de las cosas, ¿sí? Ya sea por edad, sexo, lugar de residencia, nivel de ingresos. Y hay otras clasificaciones que se llaman sospechosas, ¿sí? Sospechosas en cuanto a su constitucionalidad, que merecen un escrutinio judicial más estricto, ¿sí? A ver, ustedes daban un ejemplo, ¿no? Yo no puedo ir a la facultad si no pasé por el secundario, es decir, salgo de del primario y no puedo ir a la universidad. Bien, es decir, yo establezco, ¿sí?, razonablemente, porque en virtud del desarrollo de los niños y de su capacidad cognitiva, de qué edad a qué edad va a tardar su escuela primaria, ¿sí? ¿Cuánta su escuela secundaria? ¿Y cuánta la universidad? Lo que yo no podría hacer es que todos los niños de mi país no tengan el derecho de estudiar. Yo puedo establecer que de acuerdo al lugar de residencia puedan ir a determinadas escuelas ciertos niños porque están viviendo en la zona contigua a ese colegio y no los de otra zona, ¿sí? O que a partir de, no sé, ¿qué les puedo decir? A ver, lugar de residencia. Yo, por vivir en determinado lugar, voto en determinado lugar, ¿sí? O me corresponde ir a cobrar a los bancos de tal lugar. Eso no significa que yo no tenga los mismos derechos que los otros a votar a la misma edad, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso es el principio más importante, el derecho a votar, ¿sí? Eso es lo que establece la Constitución. Y esa es la igualdad. Todos tenemos ese derecho, todos tenemos el derecho a estudiar, todos tenemos el derecho a un empleo, ¿sí? Ahora, después, cada uno, de acuerdo a su comportamiento, de acuerdo a la adquisición de sus conocimientos, de acuerdo a lo que estudió, al esfuerzo que hizo, tendrá derecho a diferentes empleos, ¿sí? Ahora, si hay alguien que no está en igualdad de circunstancias, quizás yo, Estado, tengo que darle la base para que esa persona se iguale a los demás, ¿sí? ¿Me siguen con eso? Entonces, la característica principal de la igualdad ante la ley, ¿cuál es? La no discriminación, ¿sí? La protección judicial contra la discriminación, bueno, lo vamos a encontrar si hay un caso, ¿sí?, que ustedes lo van a encontrar en un montón de libros, pero si no, en el libro de Sola seguro que está. Ha sido considerada prioritaria desde ese caso, que es Caroline Products, donde se
considero principal la protección de lo que ellos llaman las minorías discretas e insulares, ¿sí? Es decir, concebir a la igualdad como una aplicación igualitaria y no discriminatoria de las leyes, evita ingresar en un debate entre la tensión que existe entre igualdad y libertad, que fue reiterado durante más de un siglo, ¿sí? Lord Acton dijo una frase sobre la Revolución Francesa que él decía que la pasión por la igualdad hizo imposible la esperanza de la libertad, ¿sí? Y hay dos formas básicas de violar la igualdad constitucional. La igualdad es negada cuando un gobierno distingue, por ejemplo, clasifica para distinguir en sus reglamentos, en sus programas, ¿sí? en su organización, entre personas que debieron ser consideradas de forma similar debido a los principios de tratamiento igualitario, ¿sí? Casos del derecho a la educación, los que les decía recién, derecho al voto, ¿sí? Y el otro caso es cuando el gobierno se niega a clasificar con el resultado que sus reglamentos o programas no distinguen entre personas que para fines de la protección igualitaria debieron ser considerados como diferentes, ¿sí? Caso de discapacitados o de igualdad de oportunidades, ¿sí? Si yo no nazco en el seno de una familia que puede pagarme el estudio, yo tengo que tener el derecho a estudiar garantizado. Entonces me lo tienen que dar, ¿sí? Si yo soy discapacitado, ¿sí? Cualquier discapacidad que se trate o capacidad diferente, como se dice ahora, yo no estoy en igualdad de circunstancias. Tengo que tener alguna diferenciación, ¿sí? Entonces, tanto cuando lo hace de manera arbitraria como cuando no lo hace y trata a todos por igual cuando en realidad no son iguales, ¿sí? Esos son los dos casos básicos para violar la igualdad constitucional. El artículo trata también de la igualdad en el acceso a la función pública, ¿sí? La idoneidad habla. La idoneidad como única condición para el acceso a la función pública. Les diría que este es un fundamento del sistema republicano. La Constitución lo establece en el mismo artículo que excluye los privilegios y las prerrogativas de nacimiento y de sangre, ¿sí? Y en la misma frase que establece el principio de igualdad ante la ley. Lo que esta idoneidad supone es excluir toda forma de favoritismo político, de favoritismo, nepotismo, ¿sí? La idoneidad asegura que la administración pública, la administración de los bienes públicos, esté en manos de quienes tienen mérito para hacerse de cargo de ellos, ¿sí? Bueno, yo les diría de llegar hasta acá porque luego tendríamos que seguir, pero ya es un tema que se me hace muy extenso y la verdad que me cansé mucho de hablar, que tiene que ver con la igualdad y las medidas de acción positiva, ¿sí? Son esas medidas que se dictan para poner a las personas en un plano de igualdad, ¿sí? Entonces, las personas no lo están y hay que hacer algo, medidas positivas, medidas de acción positiva para ponerlas en ese lugar y lograr, ¿sí? La igualdad. Y ahí luego vamos a poder también ver algunas políticas que aparentemente son neutrales y sin embargo las consecuencias de esas políticas terminan haciendo diferencias entre las personas, ¿sí? Pero bueno, eso lo dejo para cuando yo vuelvo, que ya les dije, este jueves no los veo el próximo martes, ¿sí? Próximo lunes sería entonces. Ay, perdón, el próximo lunes, sí, me fui ya al martes, no sé de dónde saqué el hilo del martes. Igual tenemos clases, ¿no? Igual Sí, van a tener clase, claro, sí. Creo que viene la profesora Azul Martínez, ¿sí? Pero yo ya después le voy a dar a ella la entrada, todo para que pueda entrar y bueno, y entonces ahí va a poderles dar clases, ¿sí?
Bueno, Perfecto. Buenísimo, muy gracias. Chao, Gracias. chicos. Entonces, hasta el Chao. lunes. Chao, profe. Gracias. Buena buen viaje. semana. Chao, muchas gracias. Gracias.